A mí me gusta o me parece importante que la educación esté conectada con los problemas del presente. Entonces, pues el presente tiene una serie de características que no son las del pasado ni van a ser las del futuro. Entonces, ¿cuáles son esas características? Pues eso es lo que tiene que abordar una educación, ¿no? Si estamos haciendo un tipo de metodologías educativas que abordan cosas del pasado, eso no afecta a la realidad social. Tenemos que realmente hacer que sean muy contemporáneas, muy del presente, para que tengan un efecto transformador y que realmente sirvan para un objetivo político. En estos momentos todas nuestras vidas están muy atravesadas por la tecnología, pongamos por ejemplo, ¿no? Entonces, una educación que aborde la tecnología, pero que la aborde desde un punto de vista crítico, que la aborde desde un punto de vista feminista, que lo aborde desde un punto de vista posibilitador, ¿no? Pues esa es una educación del presente, ¿no? No es solamente coger la tecnología y decir vamos a usar un iPad, no, no es eso, es por qué tenemos que usar un iPad, qué es lo que pasa cuando usas un iPad, a lo mejor no hay que usar un iPad y lo que hay que hacer es empezar a meter en las clases pues, las series, ¿no? Que ahora mismo es un tipo de producto que todo el mundo consumimos y en unas cantidades enormes. Entonces, ese tipo de educación es la que me interesa, ¿no? La que dice, venga, vamos a meter en clase Juego de Tronos, ¿no? Porque Juego de Tronos realmente es una cuestión que está afectando mucho a la realidad social. Pues eso es lo que utilizas en tu clase, ¿no? Creo que la educación ante todo tiene que ser algo que fomente el pensamiento crítico y la educación tradicional no la fomenta. Otra cuestión, que es lo que vamos a hacer hoy en la sesión de hoy, es incorporar el cuerpo, ¿no? En la educación tradicional. Bueno, y todavía muchos niños y niñas y jóvenes están 8 horas sentados y adultos en la universidad, ¿no? Sentados 8 horas en una silla. Eso está comprobado que no funciona para nada para el aprendizaje. Tenemos que utilizar más el cuerpo. Y luego creo que otra de las cuestiones importantes es utilizar, que es lo que es más de mi trabajo, la creatividad y el pensamiento artístico como sistemas metodológicos para cualquier aprendizaje. Lo que se intenta es que nadie tenga un pensamiento crítico, porque si tú tienes un pensamiento crítico lo que ocurre es que tienes libertad de pensamiento, y si tienes libertad de pensamiento pues decides hacer cosas que no son las que los estados, los gobiernos, el patriarcado y la iglesia quieren que pensemos, ¿no? Entonces, fundamentalmente ese es un elemento clave. Tenemos una educación que lo que hace es narcotizar un poco, ¿no? Las mentes, ¿no? De las personas para que estemos como una especie de somnolencia permanente y no pensemos. Y creo que la educación lo que tiene que ser es justo lo contrario de eso. Es más bien un sistema que está ya montado desde hace mucho tiempo y la educación, desde que empieza la escolarización hasta que termina la universidad, es una herramienta para producir ese efecto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas personas que pensamos que lo que hay que hacer es darle la vuelta a esa tortilla y hacer una educación radicalmente distinta. Y es verdad que desde hace 5 o 6 años hay un movimiento renovador en las escuelas, en las universidades, en los museos, y realmente el vector del feminismo es tan importante que está llegando ahí, ¿no? Pero a pesar de eso necesitamos mucho más trabajo en esa dirección y en relación pues con muchas fobias, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Tenemos esta LGTB-fobia, ¿no? Hace 2 días ha sido asesinado un joven por ser homosexual, ¿no? O sea, eso es una cosa, decimos, no, ya hemos llegado, ya el feminismo ya está, no, o sea, hay muchísimo trabajo por hacer. Y ese trabajo, desde luego, si lo hiciésemos desde las aulas, desde que los niños y las niñas son pequeños, tendría mucho más efecto que si luego, pues cuando ya son adultos, ¿no? Hacen un curso. No se hace nada en igualdad, ¿no? En las empresas los hombres siguen ganando más dinero que las mujeres, ¿no? El lenguaje sigue sin ser inclusivo, o sea, hay miles de cosas que nos distancian de esa igualdad. Hay una tendencia a anular todo lo que tiene que ver con cuestiones de diversidad de género. Y yo creo que eso puede estar mirado de alguna manera, desde una manera positiva, porque entonces eso quiere decir que ya está funcionando, ¿no? Cuando no se hace nada es porque nada funciona, pero si hay algo que está empezando a surgir, entonces las fuerzas, ¿no? Más conservadoras intentan que no funcione. El ser humano es lenguaje, entonces el lenguaje representa. Y si tú decides que con el plural masculino está incluido todo, sigues hablando de un sujeto universal que es masculino, ¿no? Entonces, eso hay que cambiarlo, absolutamente. O podemos proponer al revés, es decir, el plural para todo el mundo en femenino. Veríamos qué dicen los de la Real Academia de la Lengua si hiciésemos esa inversión, ¿no? Entonces, si hacemos esa inversión sí les molesta, pero si lo hacemos en masculino no,
Bueno, pues esa es una de las cuestiones que hay que trabajar. Y, por ejemplo, es una de las cosas que yo voy a presentar nada más empezar la conferencia bailable. Seguramente que somos muchas más mujeres que hombres y entonces voy a proponer que toda la conferencia sea en lenguaje femenino, porque tiene mucho más sentido, ¿no? Esto es una cuestión que, aunque la sigo poniendo en funcionamiento desde hace mucho tiempo, hay muchos hombres que se sienten muy incómodos cuando hacemos esto. Y yo les invito a que piensen que esa incomodidad es la que tenemos siempre las mujeres cuando se nos incluye en un plural masculino. Entonces, creo que es muy interesante que sean varones quienes sientan esa incomodidad por primera vez y se den cuenta de lo incómodo que es eso.